usuarios del transporte público denuncian que los choferes les obligan a pagar el pasaje a 2.400 guaraníes, a pesar del decreto que reduce el costo del boleto a 2.300. Nuestra compañera Jazmín García nos amplía la información. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Cintia, y más temprano hicimos una recorrida por el microcentro capitalino y efectivamente numerosos usuarios del transporte público nos aseguraron haber abonado hoy 2.400 guaraníes, como lo hacían habitualmente, y no los 2.300 que ya debían haber pagado desde hoy, porque simplemente los choferes decidieron seguir cobrando dicha suma. Algunos también habían olvidado que a partir de hoy ya se daba este reajuste, por lo que se vieron un poco sorprendidos ante la pregunta, pero esto es lo que nos decían, entre otras cosas. ¿Le cobraron 2.400? Sí, 2.400, porque yo le di 2.500 y me devolvieron 100. Yo me olvidé que había disminución, como es tan poco al final, entonces, y seguimos con los microchatarras, así que 56. Sigue 2.400 en todo lo que me subí hasta ahora. Y ya 3 buses que siguen con el 2.400. ¿Qué línea usó? El 12. El 12 prácticamente es lo único que me muevo. Y el 26. ¿No están cumpliendo? No, la verdad que no. Y también subimos algunas unidades a consultar a los choferes si realmente estaban cobrando 2.300 o 2.400. Por supuesto, nos dijeron ya ante cámaras que estaban cobrando lo estipulado en el decreto ya emitido la semana pasada. Y uno nos dio una explicación bastante particular de por qué aparentemente otros choferes de su propia línea estaban cobrando 2.400. Sí, señora. ¿Sí? Sí, 2.300 estaba cobrando. Entonces, por lo menos esta línea está cumplida. Sí, señora. Sí, ya estamos cobrando 2.300 el pasaje por el día de hoy. Algunos pasajeros nos dijeron que la línea 56 estaba cobrando 2.400. Y la verdad que yo estoy cobrando 2.300. Depende un poco del chofer, ¿no? Y depende, pues, empezamos sin conocer el pasaje justo, pero la noticia salió ayer que bajó ya el pasaje en 2.300. Y bueno, contrariamente a lo que mencionaba el chofer, no fue ayer, sino ya la semana pasada que se había emitido el decreto respectivo y se dio la comunicación correspondiente acerca que desde hoy se debía haber cobrado 2.300 guaraníes. También el Viceministerio de Transporte se hizo eco de algunas denuncias que llegaron hasta esta institución. Ellos enviaron a algunos fiscalizadores a subir de incógnito como pasajeros habituales a líneas de transporte. En total, 12 ya se encuentran bajo sumario administrativo y pueden ser sujetas a multas a consecuencia de las faltas. Esto es lo que nos decía el viceministro Agustín Encina. Hemos recibido denuncias y también hemos derivado a nuestros fiscalizadores para que en forma encubierta, haciéndose pasar por pasajeros, ingresen a la unidad de transporte público, y hemos detectado en consecuencia 12 empresas en infracción. Estas 12 empresas han sido sumariadas. Hoy tenemos 13 sumarios abiertos a empresas que han cobrado en forma irregular 2.400 guaraníes. En caso de ser encontradas culpables, deberán abonar 60 jornales mínimos, 4.200.000 guaraníes aproximadamente por cada una de sus infracciones. Y el número habilitado para la recepción de denuncias es el 440-855 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para realizar la denuncia correspondiente ante el cobro irregular del precio del pasaje.